Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. En el año 2009 yo tenía apenas 14 años. Me llamo Barlin. En aquellos tiempos la vida parecía sencilla. Iba a la escuela, jugaba baloncesto con mis amigos y pasaba tiempo con mi hermanita Bunny. Mi Golden Retriever, Jenny, siempre estaba conmigo, moviendo la cola como si nada en el mundo pudiera preocuparla. Vivía en un tranquilo suburbio donde rara vez sucedía algo interesante. Ese verano todo cambió por completo para mí. Todo comenzó en un día cualquiera, después de la escuela. Entré a la casa, lancé mi mochila sobre el sofá y me dirigí a la cocina para buscar algo de comer. Me senté en silencio en una esquina, escuchando a mis padres conversar en la sala. Sus voces eran bajas, pero noté que hablaban de algo serio. Entonces, escuché a mi papá mencionar la idea de alejarnos un tiempo, lo que despertó mi curiosidad. ¿Qué pasa?, pregunté apoyándome en el marco de la puerta. Mi padre sonrió ampliamente, con un brillo de emoción en los ojos. Estoy muy entusiasmado con la idea de pasar nuestras vacaciones en la vieja casa de campo, dijo. La antigua casa de campo permanecía en silencio, con sus desgastadas paredes cargadas de historias. Podía imaginar el sol poniéndose detrás de ella, bañándola con un resplandor dorado que llenaba de paz el ambiente. Los crujidos del suelo de madera y el aroma a heno fresco siempre me traían recuerdos de mi niñez, cuando exploraba cada rincón como si fuera un mundo nuevo. Al escuchar esas palabras me invadió una mezcla de emoción y un leve nerviosismo. La casa, situada junto a un espeso bosque en la zona rural de Maine, había estado en nuestra familia durante muchos años. Hacía mucho que no iba allí, pero aún podía visualizarla con claridad. Los pisos que gemían bajo cada paso, los muebles cubiertos de polvo y una quietud que resultaba inquietante. ¿Podemos llevar a Jenny?, pregunté dando palmaditas de alegría. Por supuesto, respondió papá. Al día siguiente todo cambió. Al llegar de la escuela encontré a mamá sentada junto al teléfono, con el rostro tenso. Me contó que papá había recibido una llamada urgente de su unidad en la Fuerza Aérea. Lo necesitaban para una operación de emergencia y debía marcharse de inmediato. Sentí un peso enorme en el pecho. Papá siempre había sido quien nos hacía sentir seguros, y más aún en un lugar como aquella casa. De todas formas iremos, dijo mamá forzando una sonrisa. Solo seremos nosotros tres y Jenny. A la mañana siguiente preparé mis cosas y ayudé a cargarlas en el coche. El viaje hacia la casa de campo se hizo eterno. El camino se retorcía cada vez más, estrechándose y oscureciéndose cuanto más nos acercábamos. Cuando por fin llegamos, el sol ya se ocultaba, alargando sombras sobre la tierra. La casa se veía tal y como la recordaba, vieja y fatigada, con la pintura descascarada y el porche inclinado. Detrás el bosque se erguía imponente, como un muro verde oscuro tragándose los últimos rayos de luz. La primera noche transcurrió tranquila. Desempacamos, cenamos algo rico y nos sentamos frente a la chimenea. Las llamas titilantes iluminaban suavemente las paredes de madera, creando un ambiente cálido y acogedor. Al día siguiente, Jenny, Bunny y yo disfrutamos jugando en el jardín. El aire era fresco y limpio, y estar al aire libre después de tanto tiempo en la ciudad se sentía revitalizante. Mientras lanzábamos la pelota, Jenny se detuvo de repente. Sus orejas se alzaron alerta y comenzó a ladrar con fuerza, un ladrido tan intenso que me recorrió un escalofrío. ¿Qué pasa, chica?, le pregunté mirando alrededor. Entonces lo escuché, un crujido como pasos sobre hojas secas. Me quedé inmóvil, con el corazón acelerado, intentando descubrir quién o qué estaba allí, justo más allá de mi vista. El ruido venía del bosque. Bunny, entremos ya, le dije tomando su mano.
Corrimos hacia la casa y cerré la puerta con llave tras de mí. Me quedé junto a la ventana, observando los árboles, preguntándome si habría alguien allí. Avisé a mamá y vino enseguida. Parecía que esperábamos una eternidad, pero nada ocurrió. Seguro era solo un animal, dijo mamá. Yo quería creerlo, pero no podía sacudirme la inquietud. Esa noche volvimos a reunirnos frente al fuego. El resplandor cálido y el crujir relajante de las llamas nos devolvieron algo de calma. Entre risas e historias las horas se fueron hasta que el reloj marcó la medianoche. Hora de dormir, dijo mamá. Bunny y yo subimos a la habitación del piso superior. Me costaba conciliar el sueño, aún con el eco del crujido en mi cabeza. Me levanté y fui hacia la ventana. Fue entonces cuando los vi, 2 linternas brillando en medio del bosque. Me quedé paralizado, viendo cómo 2 hombres con uniformes de policía salían de entre los árboles y entraban en el jardín. Escudriñaban el terreno con sus luces, como si buscaran algo o a alguien. Minutos después golpearon la puerta. Mamá abrió un poco, manteniendo la cadena puesta, visiblemente nerviosa. Buscamos a un criminal fugado de prisión, dijo uno de los supuestos agentes. Un vecino afirmó haber visto a alguien escondiéndose en los arbustos detrás de su casa. Mantengan las puertas cerradas y, si notan algo extraño, avísenos de inmediato. Esa noche transcurrió con una tensión insoportable, aunque finalmente no pasó nada. Al amanecer, mamá nos pidió que no saliéramos hasta que atraparan al hombre. El día fue lento y pesado, cargado de un aire denso de preocupación. Por la noche otra vez nos reunimos junto a la chimenea, intentando distraernos con historias. De pronto Jenny comenzó a ladrar con furia hacia la puerta principal. ¿Qué sucede, chica?, preguntó mamá con evidente nerviosismo. Unos segundos más tarde alguien golpeó la puerta. «Policía, abra por favor», se oyó una voz. Mamá miró el reloj. Eran las 2 de la madrugada. Su rostro palideció. «Apaguen todas las luces», susurró. Nos abrazamos en la oscuridad mientras ella miraba por la ventana. «Solo hay un hombre», dijo en voz baja. «Esto no me gusta nada». Los golpes se intensificaron, pasando de un pedido a una exigencia. Mamá nos hizo señas para subir con ella. Cerramos con llave la habitación y llamó a la policía. Desde abajo escuchamos cómo la puerta principal se abría de golpe. Jenny ladró con furia y de repente un quejido desgarrador la interrumpió. Acto seguido un disparo retumbó en la casa. Después silencio absoluto. Al poco tiempo alguien golpeó la puerta de nuestra habitación. «Soy la policía, abran», dijo un hombre. Nos quedamos helados, temblando. Entonces desde abajo se escuchó otra voz. «Manos arriba, suelte el arma». Los verdaderos agentes habían llegado. Cuando por fin fue seguro, abrimos la puerta y bajamos. Vimos cómo esposaban al falso policía y lo subían al coche patrulla. Pero lo que más me destrozó el alma fue ver a Jenny en el suelo, inmóvil, rodeada por un charco de sangre. Ella siempre había estado allí para protegernos, y ahora ya no estaba. Al día siguiente recogimos nuestras cosas y dejamos la casa de campo. Aquel viaje me dejó una lección dura. Nunca bajar la guardia y procurar viajar siempre con alguien que pueda cuidarte. La pérdida de Jenny fue devastadora, pero su valentía nos salvó aquella noche. Para mí, siempre será la heroína que mantuvo a salvo a nuestra familia. Historia 2. Era el 16 de abril de 2022, una fecha grabada para siempre en mi memoria. El día comenzó como cualquier otro, pero terminó de una manera que jamás hubiera podido imaginar. Mi abuela de 75 años llevaba años viviendo con nosotros. Padecía demencia. A veces actuaba de forma extraña, pero nunca había llegado al nivel de angustia que presenciamos aquella tarde. Alrededor de las 6 de la tarde, mi madre, mi hermana y yo notamos que algo estaba terriblemente mal. Mi abuela caminaba de un lado a otro por la sala, murmurando palabras desordenadas, incoherentes y desesperadas. En su mano sostenía un cuchillo. No lo hacía de forma amenazante, sino más bien como si pensara que ese objeto le brindaba protección o tranquilidad.
Su rostro, que siempre había sido amable y sereno, estaba ahora marcado por el miedo y la confusión. Ninguno de nosotros sabía cómo manejar la situación. No éramos profesionales de la salud, solo una familia intentando cuidar a alguien a quien amábamos. A las 6:20 de la tarde, mi madre tomó el teléfono y llamó al 911. Le explicó al operador que mi abuela estaba teniendo una crisis mental severa. «Ella tiene demencia», dijo con la voz temblorosa. «Por favor, envíen a alguien que sepa cómo ayudar». El despachador nos aseguró que la ayuda estaba en camino. Esperamos angustiados junto a la puerta, intentando tranquilizar a mi abuela sin acercarnos demasiado. Ella no era la misma. Sus movimientos eran bruscos, su respiración irregular. A las 6:45 de la tarde, vimos llegar a un oficial. Su patrulla se detuvo frente a la casa y las luces destellantes se reflejaban en las ventanas. Del vehículo bajó un hombre alto e imponente que se aproximó lentamente. «Departamento de Policía, ¿pueden salir un momento?», dijo desde afuera. Mi madre abrió la puerta con cautela y le indicó que pasara. «Por favor, tenga cuidado», suplicó. Yo esperaba que él pudiera traer calma al caos. Sin embargo, lo que ocurrió después aún me persigue como una pesadilla. El agente entró y de inmediato fijó la vista en mi abuela, que seguía en medio de la sala con el cuchillo en mano. Sin dirigirle una sola palabra, desenfundó su arma y apuntó directo hacia ella. «Suelte el cuchillo», gritó, su voz retumbando en el pequeño espacio. «Atrás, ahora». Mi abuela no entendía. ¿Cómo podría hacerlo? Su mente era un laberinto de confusión y ahora tenía frente a sí a un extraño armado gritándole. Ella se estremeció, pero no soltó el cuchillo. Su expresión era de miedo, no de amenaza. «Por favor, no es peligrosa», imploró mi madre. El oficial no la escuchó. Avanzó un paso, el arma aún apuntando al pecho de mi abuela. Su tono se volvió más agresivo. «Déjelo ya». La tensión en el aire era insoportable. Mi hermana y yo permanecíamos paralizados, con el corazón golpeándonos el pecho. Nadie se atrevía a intervenir. El tiempo parecía haberse detenido mientras los gritos se repetían. Mi abuela empezó a llorar. Su cuerpo frágil temblaba y miraba a su alrededor como buscando una salida que no existía. Y entonces ocurrió. El oficial disparó. El estruendo fue ensordecedor. 2 balas impactaron en su cuerpo. Vi cómo se estremecía antes de desplomarse sobre la alfombra. El mundo se detuvo. No podía asimilar lo que mis ojos habían presenciado. Mi abuela, la mujer que había criado a mi madre y que nos había ayudado a crecer, yacía inmóvil frente a nosotros. La casa se llenó de caos. Mi madre lanzó un grito desgarrador, lleno de dolor. Mi hermana cayó al suelo entre sollozos. Yo permanecía de pie, en estado de shock, sin poder moverme ni pronunciar palabra, con aquella imagen repitiéndose en mi mente. En cuestión de minutos llegaron más agentes. Entraron corriendo y comenzaron a realizarle maniobras de reanimación. El policía que había disparado se apartó con el arma aún en la mano, revisando el resto de la vivienda, como si nada hubiera pasado. No mostraba emoción alguna, como si fuera un día más en su rutina. Mi madre, entre lágrimas y rabia, intentó abalanzarse sobre él. «La mataste», gritaba. Ella no era una amenaza, estaba enferma y la mataste. Otro oficial la sujetó para impedirlo. Yo quería hablar, quería hacer algo, pero el shock me tenía atrapado. Solo podía observar mientras los paramédicos llegaban y colocaban a mi abuela en una camilla. La seguimos hasta el hospital en la ambulancia. Allí recibimos la noticia que temíamos. Había muerto por las heridas. El médico aseguró que no sufrió, pero sus palabras no trajeron consuelo alguno. ¿Cómo podía no haber sufrido? Sus últimos momentos habían sido de miedo, de confusión y de soledad. Los días posteriores fueron un torbellino de dolor y furia. Nos resultaba imposible entender cómo una situación en la que pedimos ayuda había terminado en tragedia. El oficial declaró que se sintió amenazado y que no tuvo otra opción. Nosotros sabíamos la verdad. Él no la vio como una persona, sino como un peligro.
No entendió que lo que ella necesitaba era ayuda, no violencia. Interpusimos una demanda contra la ciudad exigiendo justicia. El proceso legal fue largo y agotador. Finalmente se llegó a un acuerdo. $3 millones. Ese fue el valor que le asignaron a la vida de mi abuela. Una victoria vacía. Ninguna cantidad de dinero podía devolverla ni borrar el trauma de aquel día. El oficial que le disparó nunca fue acusado formalmente. 2 meses después volvió a trabajar, como si nada hubiese sucedido. Aquella decisión nos llenó de rabia. ¿Cómo era posible que alguien responsable de semejante tragedia regresara a su puesto? Era una bofetada en la cara, la confirmación de que la justicia estaba fuera de nuestro alcance. Hoy, casi 3 años después, el dolor sigue igual de vivo. Pienso en mi abuela todos los días, repasando una y otra vez los acontecimientos, preguntándome si podríamos haber hecho algo diferente. Todavía veo su rostro, sus lágrimas, su confusión. Aún escucho los disparos y el sonido seco de su cuerpo cayendo al suelo. He intentado seguir adelante, pero es difícil. La casa está vacía sin ella. A veces un perfume suyo o una foto sonriente despiertan de nuevo todos los recuerdos. Ella merecía otra suerte, comprensión, compasión y dignidad. En cambio, fue recibida con miedo y violencia. Ese agente no solo le arrebató la vida a mi abuela, también nos robó la sensación de seguridad, la confianza en el sistema que se supone debe protegernos. Jamás olvidaré lo ocurrido, jamás lo perdonaré, y confío en que, de alguna manera, el universo le haga enfrentar las consecuencias de sus actos. Lo único que nos queda es recordarla como la mujer bondadosa y amorosa que fue. Aunque ya no esté, su memoria vive en las historias que contamos, en las lecciones que nos dejó y en nuestra lucha por un mundo más justo y compasivo. Historia 3. He sido oficial de policía durante 12 años y en ese tiempo he presenciado cosas aterradoras. Pero nada se compara con lo que viví en lo profundo del bosque una fría noche de otoño. Fue una de esas noches en las que realmente sentí que podía ser la última. Todo comenzó con una llamada. Una madre local reportó que su hijo no había regresado a casa después de la escuela. Cuando llegamos, otros 3 padres habían denunciado lo mismo. 4 niños desaparecidos sin dejar rastro, con edades entre 6 y 10 años. La única pista era el testimonio de un testigo que aseguró haber visto una vieja furgoneta blanca y oxidada, alejándose de la escuela a la misma hora en que los pequeños desaparecieron. El pueblo entero estaba en pánico y teníamos que actuar rápido. Mi equipo y yo comenzamos a rastrear las zonas cercanas. Al caer la tarde, encontramos la camioneta abandonada en el límite de un bosque conocido por sus árboles densos y la ausencia de senderos claros. Dentro hallamos envoltorios de dulces, un pequeño zapato y cinta adhesiva. El corazón se me hundió. Quien hubiera secuestrado a esos niños no tenía intención de devolverlos. Organizamos un grupo de búsqueda, pero cuanto más avanzábamos, más difícil era orientarse. Los árboles altos bloqueaban la luz de la luna y el viento frío hacía que las hojas susurraran como advertencias. Era como si el bosque intentara decirnos que retrocediéramos, pero yo no podía detenerme, no con esos niños ahí afuera. Me emparejé con mi compañero Jim. Habíamos pasado por muchas cosas juntos, pero incluso él parecía nervioso. «Este lugar me da escalofríos», murmuró. Asentí, apretando con más fuerza mi linterna. El silencio era inquietante, interrumpido solo por el crujido de nuestras botas y el ulular lejano de algún búho. Tras una hora de búsqueda dimos con un viejo sendero casi oculto bajo las hojas caídas. Nos condujo hasta un claro donde había una cabaña abandonada. La construcción parecía llevar décadas allí. Madera podrida, ventanas rotas. Pero lo que más me llamó la atención fue una tenue luz parpadeante en el interior. «Tenemos algo», dije por radio. El resto del equipo estaba demasiado lejos para alcanzarnos pronto, así que Jim y yo decidimos entrar. Al acercarnos escuchamos voces apagadas. Espiando por una ventana resquebrajada, los vimos. 3 hombres y los 4 niños. Los pequeños estaban amarrados y amordazados en una esquina.
con lágrimas surcando sus rostros. Uno de los hombres caminaba de un lado a otro, mientras los otros dos discutían acaloradamente. Le hice una señal a Jim y nos colocamos junto a la puerta. A la cuenta de 3 la pateamos. «Policía, al suelo», grité. El caos estalló al instante. Uno de los hombres se abalanzó sobre mí con un cuchillo y apenas pude esquivarlo. Jim redujo a otro mientras el tercero salió corriendo por la parte trasera. Luché con el del cuchillo. Era fuerte, desesperado, atacando sin control. Logré desarmarlo y derribarlo, pero no antes de que alcanzara a cortar mi brazo. El dolor fue agudo, aunque la adrenalina me mantuvo en pie. Jim había inmovilizado al segundo, pero el tercero seguía huyendo. Intenté pedir refuerzos, pero la señal de radio era débil. «Quédate con los niños», le ordené a Jim, y corrí tras el fugitivo. El bosque era un laberinto en la oscuridad. La luz de mi linterna rebotaba en los troncos mientras seguía el sonido de ramas quebrándose y pasos apresurados. Mi corazón retumbaba, pero no podía dejarlo escapar. Él conocía mejor el terreno. Se movía como un animal salvaje entre los árboles y saltando sobre troncos caídos. Finalmente lo vi trepar por una pendiente rocosa. Lo seguí, con los pulmones ardiendo. Al llegar a la cima, me encontré en el borde de un acantilado. El hombre estaba acorralado, con la espalda al vacío. Sostenía un revólver pequeño con manos temblorosas, apuntándome. «No te acerques», gritó con la voz quebrada. Saqué mi arma y la mantuve firme. «Deja el arma», se acabó. No se movió. En sus ojos vi pura desesperación, como la de un animal atrapado. «Nunca me llevarán vivo», vociferó. El tiempo parecía haberse detenido. El viento silbaba entre los árboles y a lo lejos podía oír el llanto de los niños en la cabaña. Tenía que acabar con eso. «Piensa en los niños», le dije con voz firme. «No empeores las cosas. Baja el arma y hablemos». Su agarre vaciló apenas un instante, y eso bastó. Me lancé hacia adelante, golpeando el revólver para apartarlo. Él reaccionó con un puñetazo y ambos caímos al suelo. El borde rocoso cedió y empezamos a deslizarnos hacia el precipicio. Me aferré a la raíz de un árbol en el último segundo. El hombre no tuvo la misma suerte. Cayó, su grito resonando hasta perderse en la oscuridad. Me quedé tirado unos segundos, jadeando. El brazo herido me ardía. Mi cuerpo estaba destrozado, pero estaba vivo. Volví a la cabaña, donde al fin habían llegado los refuerzos. Los niños estaban asustados, pero a salvo. Jim y los demás habían asegurado a los otros 2 hombres que ya estaban bajo custodia. Los paramédicos vendaron mi herida y revisaron a los pequeños, que pronto fueron reunidos con sus padres, quienes lloraban de alivio. Ese instante hizo que todo valiera la pena. Más tarde supe que aquel grupo planeaba vender a los niños. La cabaña era solo un escondite temporal antes de moverlos a otro lugar. Me revolvió el estómago pensar lo que habría ocurrido si no los encontrábamos a tiempo. Aún conservo la cicatriz en mi brazo, un recordatorio constante de lo cerca que estuve de no salir vivo de ese bosque. Algunos me llaman héroe por haber salvado a los niños, pero yo no me siento así. Solo hice lo que cualquiera en mi lugar hubiera hecho.